Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una serie de errores muy comunes que he ido recopilando sobre el cálculo de intervalos de confianza. Ajá. En estadística inferencial, claro. Son fallos que, bueno, aparecen constantemente, a veces en exámenes, sí, pero sobre todo, yo diría, en cómo se interpretan luego los estudios. Sí, sí. El objetivo es, pues, identificar estas trampillas para no caer en ellas, básicamente. Es un punto fundamental, la verdad. Entender estos errores no es solo por aprobar, como dices. Es que es esencial para usar bien la estadística, para interpretar cualquier cosa basada en muestras. Que es casi siempre. Claro, es que casi siempre trabajamos con muestras. Son conceptos que te encuentras, bueno, en muchísimos campos. Pues venga, entremos en materia. A ver, un error que he visto, un montón de veces, es la confusión más básica, parámetro frente a estadístico. Ujú, la base de todo. Sí. Recordamos rápido, el parámetro describe a toda la población, ¿no? La media poblacional mu, la proporción p, sigma. Los valores verdaderos, digamos. Eso. Mientras que el estadístico lo calculamos con nuestra muestra. X barra, P gorro, la S minúscula. Parece como muy elemental, pero es que de ahí vienen luego muchos líos conceptuales. Totalmente. Es la distinción clave en inferencia. A ver, nosotros queremos saber algo sobre ese parámetro, el de la población. Pero claro, solo tenemos acceso al estadístico de la muestra. Exacto. El intervalo de confianza es, pues, nuestro intento de decir, oye, el parámetro de verdad seguramente está por aquí, basándonos en ese estadístico. O sea, estimamos el parámetro, no el estadístico. Muy bien puntualizado. Vale, otro punto delicado que identifiqué. La aplicación del teorema del límite central, el TLC. Ah, el famoso TLC. Famosísimo. La idea clave, que es la que justifica las fórmulas que usamos, es que si pudiéramos coger, no sé, muchísimas muestras grandes, n mayor igual a 25 o 30 por ahí, Sí, la regla habitual. pues las medias de todas esas muestras seguirían una distribución normal. Pero ojo, el fallo típico es creer que para calcular nuestro intervalo necesitamos muchas muestras. Exacto, exacto. Ese es el malentendido común. El TLC es como la garantía teórica, ¿sabes? Nos dice que el método funciona a la larga, en promedio. Claro, Pero en la práctica, pues casi siempre trabajamos con una muestra, solo una. una y ya está. El teorema lo que nos asegura es que si esa muestra es suficientemente grande, su media viene de una distribución hipotética, claro, de medias que es normal. Es la justificación matemática de la fórmula que aplicas a tu única muestra. O sea, no es que necesitemos muchas, es que el método se basa en pensar qué pasaría si las tuviéramos. Justo eso. Es la validez del procedimiento. Vale. Y relacionado con esto, pues el dilema clásico. ¿Cuándo usamos Z, la normal estándar, y cuándo la T de student? Uf, otro clásico de examen, sí. Ambas sirven para construir intervalos con una estructura parecida, ¿no? Centro, que es la media o proporción muestral, más menos un margen de error. Ajá. Y ese margen siempre es valor crítico por error estándar. Pero, claro, ¿cómo calculas cada cosa? Ahí está la diferencia. Ahí está el kit. La clave es muy concreta. Conocemos la desviación estándar real de toda la población. O sea, conocemos sigma. Que es rarísimo. Muy raro. Casi nunca pasa en la vida real. Si la conociéramos, usaríamos z. Como casi nunca la conocemos, tenemos que estimarla con la desviación estándar de nuestra muestra, con S. Claro. Y en ese caso, pues usamos la distribución t. Y ojo, usar t no es solo cambiar de tabla en el libro. No. Es que estamos metiendo la incertidumbre adicional de tener que estimar esa variabilidad poblacional. Por eso la t tiene colas más gordas, digamos, da intervalos un poquito más anchos. Más conservadores, quizá. Más honestos con lo que no sabemos, ¿eh? Totalmente. Oye, y al recopilar estos fallos, vi dos errores de interpretación que se repiten muchísimo. Uno, al calcular. A veces se olvida dividir alfa, el nivel de significación, entre 2 para las colas. Ah, sí, el alfa medios, típico despiste. Y el segundo, que me parece más gordo conceptualmente, la interpretación del nivel de confianza. El 95%, por ejemplo. Mucha gente piensa que significa que este intervalo que hemos calculado tiene un 95% de probabilidad de contener al parámetro. Ya, esa es la interpretación intuitiva, pero incorrecta. Que es la que te sale decir, ¿verdad? Sí, pero no. Un 95% de confianza se refiere al método, al procedimiento. Significa que, si repitiéramos todo el proceso, coger muestra, calcular intervalo, muchísimas veces, Infinitas, teóricamente. bueno, muchísimas, el 95% de todos los intervalos que generaríamos sí contendrían el parámetro verdadero.
La confianza está en el proceso a largo plazo. O sea, en la fábrica de intervalos. Exacto. No es una garantía sobre este intervalo concreto que tienes en la mano. Es un control de calidad del método. Queda clarísimo, sí. Vale, y ya para ir terminando, en mis notas abordé también cómo hacer el intervalo más preciso, o sea, más estrecho. La amplitud, sí. Básicamente hay dos caminos. O aumentas el tamaño de la muestra, la n, que eso reduce el error estándar. La opción costosa, normalmente. Sí, claro. O bien bajas el nivel de confianza. Pasas de 99% a 95%, por ejemplo. Eso hace el valor crítico más pequeño, pero Pero tienes menos seguridad en el método, claro. menos confianza. Hay un trade-off. Y también anoté el caso específico de las proporciones. Ah, sí, para proporciones importante. Siempre se usa Z, no hay T, para proporciones en este contexto básico. Siempre Z. Y ahí hay dos maneras habituales de calcular el error estándar. Una es usando la proporción que has observado en tu muestra, P gorro. ¿La estándar? Y la otra es usar P igual a 0.5. Esta se llama a veces de máxima varianza, o la opción conservadora, ¿Por qué? porque te da el margen de error más grande posible. Es útil si no tienes ni idea de por dónde puede andar la proporción, o si quieres asegurar que sí o sí de que cubres al menos el nivel de confianza prometido. Entendido. Pues, en resumen, lo que esta recopilación de errores nos deja claro es que esto de los intervalos de confianza va mucho más allá de enchufar números en una fórmula. Totalmente. Hay que pillar la lógica de fondo, qué es muestra, qué es población, para qué sirve y qué no hace el TLC, cuándo toca Z y cuándo T, y sobre todo, qué narices significa de verdad eso del nivel de confianza. Exacto. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión final quizá. Hemos hablado mucho de los errores técnicos, del cálculo, de la interpretación. Sí, Pero ¿qué pasa con las decisiones que tomas antes? Cuando eliges si quieres un 90%, un 95% o un 99% de confianza, o cuando decides qué tamaño de muestra te puedes permitir. claro, estas decisiones previas. ¿Cómo afectan esas elecciones a la utilidad real de los resultados para tomar una decisión práctica basada en ese intervalo? ¿Cuánta precisión o cuánta certeza necesitas de verdad? Es una buena pregunta. Ahí es donde la estadística deja de ser solo técnica y se convierte un poco en un arte, ¿no? En saber aplicarla al contexto real del problema que tienes entre manos.